Muy buenas noches a todos los hermanos que se están uniendo nuevamente a esta transmisión de Creyente Clandestino. Les doy un saludo y un abrazo caluroso, saludándolos nuevamente a este programa de la noche temática. Una vez invitándolos a todos a que se unan, a que compartan estos videos, y a que permanezcan fuertes en la fe en estos tiempos que se están poniendo un poco difíciles. Bueno, eh, antes de empezar, siempre me gusta hacer la introducción con una oración para que lo que yo vaya a decir acá, o las palabras, o la enseñanza que yo traiga, realmente sea el Espíritu quien obre en ustedes y que les dé a entender lo que yo estoy diciendo acá. Hay mucha gente que se jacta, por decirlo de una manera, de haber leído la Biblia y no haber encontrado nada. Es decir, yo leí la Biblia de tapa a tapa y no sentí nada, o sea, no tiene nada especial. Realmente quien da esa parte especial y quien lo hace a usted entender acerca de la palabra es el Espíritu. Sin este Espíritu, sin la presencia de Él, esta palabra sencillamente es un libro más. ¿Mm? Entonces, tiene que ser leído y tiene que ser entendido a través de la palabra y tiene que ser entendido a través del Espíritu, perdón. Bueno, entonces voy a empezar con esta oración para que nos pongamos a tono con la enseñanza de hoy. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este día. Te damos, Señor, gracias por las personas que se están uniendo a esta transmisión, Señor. Te damos, amado Padre, Señor, gracias porque esta semana que se ha cumplido, Señor, has abastecido a los nuestros y a nosotros, Señor, con alimento y con salud. Te agradecemos, amado Padre, Señor, porque no ha faltado sobre nuestras cabezas alimento, Señor, o vestido. Te agradecemos, amado Padre, porque has limpiado los aires y las aguas y los alimentos, Señor. Te agradecemos, amado Padre, porque nos has protegido de peste maligna y destructora. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que la batalla espiritual, Señor, que se hace sobre nuestras cabezas, Señor, tú la estás librando, Señor. Tú y tus ángeles están librando esto. Te agradecemos por esto, Señor, porque nos mantienes libres de acecho hasta este momento, porque nos has hecho libres en tu palabra, Señor, en tu verdad. Te agradezco por eso hasta el día de hoy, Señor. Te agradezco por este día de existencia que has decidido regalarnos, Señor. Y te pedimos, amado Padre, que estas palabras que hoy yo voy a llevar a estas personas que me están viendo, Señor, sean a través de tu Espíritu, que sean esas semillas, Señor, ese alimento, amado Padre, que ellos necesitan para poder tener, Señor, este espíritu fuerte en estos días de tribulación. Te agradecemos por lo que nos das y todo esto lo dejo en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, bueno, empecemos. Yo creo que hemos venido hablando un poco sobre muchos temas, ¿cierto? Habíamos tocado un poquito sobre esta tribulación, sobre el espacio de la hambruna que se viene, como ejemplo en situaciones de guerra es algo muy presente, ¿no? La hambruna. Y siempre el creyente clandestino ha, digamos que en los programas anteriores, ha tratado de incentivar que la gente empiece a tener este tipo de conductas de supervivencia o de acumular grano suficiente para su familia. Buenas noches a José que se está uniendo. Entonces hemos tratado desde este programa de equilibrar las dos cosas, ¿no? Tanto la palabra como incentivar a la gente de que empiece a tener esas prácticas de supervivencia, ¿no? Eh, para esta semana, para el día de hoy, hagamos un recuento más o menos, no solamente de lo que hemos hablado, sino de lo que ha sido el panorama mundial, ¿no? Hemos visto que ya prácticamente toda la parte de Afganistán, todo lo que está sucediendo, nuevamente hay un rumor de guerra por ahí que está sonando. Y en cuanto a esta parte de los chuzones y de los flechazos, como le están diciendo ahora, y del bicho, am, ha sido bastante interesante cómo el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está haciendo todas sus artimañas para que sea lo más pronto posible, ¿no? Para que estos se ejercer presión sobre la población, ¿no? Entonces hace poco, por ejemplo, la Universidad de acá de Brandon
ellos habían dicho que no iban a participar, o sea, que no iban a hacer sus restricciones tan fuertes hasta que realmente no supiesen bien cómo iba a hacer esto a través de la ley. Y habían dicho, no ahorita no vamos a instaurar ninguna cosa, digamos que legal, a no ser simplemente como lo de los tapabocas que se venía manejando desde la vez pasada, desde el semestre pasado, y ellos habían tomado su posición, pero digamos que desde más arriba, desde esferas mucho más altas, han estado presionando a las universidades y a otros estamentos para que se ejerzca la vacunación prácticamente obligatoria. Están diciendo a la persona, bueno, para octubre 31, con fecha prácticamente límite, usted tiene que ya estar vacunado. Entonces es algo que se ha visto tanto en la educación como en los trabajos. ¿Qué tipos de trabajos? Pues las personas que trabajan no con viejitos, daycare o como profesores. Ellos han tenido que verse en cierta medida obligados a recibir su flechazo, ¿no? Eh, entonces nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta, por ejemplo, acerca de la carnetización. Han salido ya noticias de lo que se había comentado acá, de que han inundado el mercado, tanto de Estados Unidos, próximamente Canadá y próximamente sus lugares, de carnet falsos, ¿no? Esos carnets falsos se consiguen a $200 incluso por internet. Y lo que se está buscando a través de esta carnetización falsa, lógico, como ya lo hemos dicho acá, es decir, bueno, esto se nos salió de las manos, oh, qué cosas, como siempre a ellos les pasa, y vamos a poner algo que sea un poco más personal, ¿no? Vamos a poner algo que sea intransferible, que realmente no certifique que usted es el propietario o que usted ya se vacunó realmente. Bueno, dentro de las noticias y el panorama internacional de lo que está viendo en esta semana, han habido casos de ese tipo de intentos que las escuelas han hecho por vacunar a los de 12 años sin el consentimiento de los padres. Ya están diciendo, bueno, si usted tiene 12 años, usted ya puede ser vacunado. O sea, usted puede recibir su flechazo si usted quiere. Eso ya es su decisión. Eso no es nada conspiracional ni nada, eso es una noticia. Digamos que lo están tratando de poner por ley. De hecho, el temor que existe es que regresen los niños de cierta medida vacunados desde sus colegios, ¿no? Bueno, y que los padres lo aprueben o no lo aprueben, creo que ya se lo están pasando por la faja, como decimos vulgarmente. Bueno, ¿qué otra situación ha pasado? Pues yo creo que ya hay planes de confinamiento. Eso desde hace ya aproximadamente un año. Recibí un documento que hoy estaba leyendo con mi esposa sobre estas técnicas de confinamiento y más o menos cómo lo van a hacer y qué estándares o qué patrones tienen para seguir dentro de lo que ellos consideran un confinamiento seguro para los que son como transmisores de alto riesgo, ¿no? Entonces estos transmisores de alto riesgo son los que hay, aquellos que no han recibido el flechazo, ¿no? Eso. Ah, bueno, entonces las cosas, lo que hemos visto a través de esta semana es que se ha movido muy rápido el enemigo, ha utilizado gente, los medios y lo que siempre utiliza para, lógico, instaurar más miedo en la población, para generar esa zozobra de que no sabe la gente hacia dónde va. Y generar ese ambiente de tormenta, ¿no? Que la gente se siente muy preocupada si ha hecho, si no ha hecho lo correcto, si lo debería hacer, y más poniéndole la carga de que tiene una fecha límite, ¿no? 31 de octubre. Como cosa curiosa, este afán también les conviene a muchas de estas élites, ah, porque sea antes del 31 de octubre, ¿no? Y esta fecha que muchos de los cristianos sabemos que se celebran ritos paganos que son de gran importancia. Ejemplo, este 31 es de gran importancia para muchos satanistas, ¿no? Am, También cosas que he observado dentro de las news, las noticias y todo esto, y en Colombia me he dado cuenta el aumento de desapariciones de personas, de niños especialmente. Mi invitación a los que sean o no sean cristianos que en este momento me estén viendo es no hagan partícipes a sus hijos de estas celebraciones. Es algo que yo he venido diciendo constantemente. La palabra dice no hagan pasar a su hijo por fuego. O sea, no lo sometan.
a esto, ¿sí? Sé que es algo muy atractivo porque cuando el pecado no lo ha sido, pero no sometan a sus hijos a este tipo de prácticas que tienen que ver con la oscuridad, ¿no? Todo lo que es Halloween ya lo hemos visto en una cápsula de reflexión de creyente clandestino, a toda la raíz mística y pagana que trae y el peso espiritual que ustedes le están poniendo a sus hijos. Estamos en momentos difíciles y estos momentos difíciles requieren medidas extremas. Si la medida extrema es decir, este 31 no salimos y nadie se disfraza y eso, pienso yo que es una buena decisión que usted como padre o como madre está teniendo con sus hijos. Recuerde que usted es responsable de su hogar, sea el varón de la casa o sea la mujer de la casa, usted es la responsable o el responsable que tiene que dar cuentas ante el padre, ante estas criaturas que Dios le ha prestado, porque son un préstamo. ¿Sí? Y usted es responsable de esto. Entonces, evite que ellos sean partícipes de esto y segundo, evite realmente que el maligno aproveche estos espacios para que muchos niños, por ejemplo, sean secuestrados. ¿Mm? Estamos hablando que este 31 tiene una importancia fuerte para satanistas, ¿no? Entonces, cuidado con esto, no participen de estas obras de la oscuridad. La palabra dice que la luz no tiene nada que ver con la oscuridad, eso son dos cosas aparte, ¿no? Y que no seamos partícipes de esas obras porque incluso son infructuosas. Eso no son las obras que realmente el Padre quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Entonces este es como un warning, una advertencia hacia los papás, hacia los que les gusta salir y participar de ese tipo de festividades, ¿no? Ya está a puertas, el enemigo sabe que tiene poco tiempo y va a estar acechando como león rugiente y está buscando a quien devorar y al que le dé papaya saliéndose a disfrazar o ese tipo de cosas, listo, si no le secuestra a nadie, alabado sea el nombre de Dios, pero puede usted estar ingresando demonios dentro de su vivienda a través de este tipo de simbologías, ¿no? Entonces, a desechar todo eso, a botar todo eso y a ir con la luz que es Cristo. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos así dentro de la semana? Bueno, han habido cambios sustanciales, digamos que dentro de la parte política, porque han tratado de algunos abogados de defender este tipo de derechos, porque sabemos que todos estos flechazos están un poco en contra de los derechos humanos. Entonces se han digamos que, despertado un poco de población para decir, no, esto no está bien, no somos un grupo pequeño, eso es lo que les quiero decir, pero dentro de este grupo recordemos que el enemigo va detrás de aquellos que profesamos con la boca que quién es el Cristo y quién es el Dios. Ese es el objetivo de él, ¿sí? El que cree en teorías de conspiración, que puede ser por ejemplo mi caso, pero que no, pero que deja a un lado la palabra, ese no es el objetivo de Satanás. El objetivo de Satanás es aquellos quienes están creyendo que realmente saben en quién han puesto su fe y saben cuál es su roca. Ese es el objetivo. Entonces, el Satanás está apuntando hacia esas personas. Ahorita saludo a Marta Patricia, a Luz Ortiz, y a Carlos, creo que él es. Sí, buenas noches a todos ellos. Bueno, y seguimos. Para hoy, digamos que ya terminando un poco de cómo está el panorama de esta semana, ah, empecemos y entremos un poquito en materia. Y recordemos que ahorita Creyente Clandestino está dando unos saltos porque veníamos, digamos que en un ritmo que era tratando de mostrarles cómo obraba el enemigo. ¿Sí? Si ustedes quieren saber cómo actúa el Padre, pues vayan, congréguense o busquen quien les ayude en este tipo de enseñanzas, ¿no? O sea, tener a alguien que lo oriente a uno. Pero digamos que la parte de creyente clandestino era decirles un poco, ojo, porque el enemigo está haciendo esto, el enemigo viene desde acá y lo que va a hacer el enemigo y lo que va a instaurar el enemigo. Lo había dejado un poco de lado, lógico, por cuestiones personales, pero siento yo que es el momento de retomar y con mucho más afán, porque si ellos no descansan, nosotros tampoco. Si ellos tienen sus planes, nosotros tenemos que sentirnos
fuertes en el espíritu y seguir en oración. Bueno, tenemos en materia. Creo quiero que las personas que en este momento o nos sintonizan o nos van a ver en diferido vayan a Marcos 4. Esto, quiero que vayan a Marcos 4 y vamos a revisar todo Marcos 4. Me gusta esto porque a veces cuando hablamos sencillamente del versículo, si yo les digo voy a ir a Marcos 4, versículo, sé que mucha gente a veces se pierde por el hecho de que no sabemos el contexto, ¿sí? Entonces el contexto es posible ver todo el capítulo, ¿sí? Si yo les digo capítulo 4, digamos que nos da una idea un poco más general de qué estamos hablando. ¿Listo? Entonces, vamos a leer Marcos 4, la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. O sea, era un poder, vamos a ir haciendo el análisis, era un poder impresionante de convocatoria, ¿no? Pero veamos que voy a leer este capítulo con dos sentidos, con el sentido histórico de que esto pasó y que él se sentó físicamente y que le estaba hablando a esta gente, y con el sentido de ver que aquí hay un trasfondo prácticamente profético, como ha sido toda su palabra, de mostrarnos algo para estos días, ¿sí? Y para en especial su vida, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que lo está escuchando, ¿no? Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Démoslo hasta ahí. Me parece muy interesante que esta historia siempre la hemos escuchado, ¿no? Pero él siempre dice, usted está escuchando esto, o usted está leyendo esto, pero una cosa es el mensaje que yo le estoy entregando acá y otra cosa es lo que usted realmente va a discernir de esto. Porque esto incluso en el colegio, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado? Entonces, sigamos leyendo. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es bien interesante para estos días. Mucha gente ha escuchado la palabra del Padre. Prácticamente los que hemos nacido, digamos que en culturas hispanas, hemos sabido de nuestro libro, digamos que nunca ha sido el Corán ni nada de eso, siempre ha sido la Biblia, y hemos tenido este contacto con el Padre. Entonces, muchos hemos escuchado, pero solo unos pocos, como está diciendo este versículo 10, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchos se fueron, pero hay unos en especial que quedaron intrigados y que quedaron con esa hambre espiritual, que quedan cerca de él. Dice, con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y aquí es donde viene. En el 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están por fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí es algo importante porque les está diciendo, aquí hay mucha información que incluso me tomaría más de un programa hablarla en esto, pero les está diciendo, les estoy dando una información para que ustedes viendo lo que están, no perciban la verdad. Entonces, muchas de estas enseñanzas no solamente toca verlas o escucharlas, sino percibirlas a través del Espíritu, y por eso la importancia de que ustedes en oración lean la palabra para que el Padre les diga
lo que tiene que decirles. No les voy a decir yo qué es lo que yo estoy entendiendo de la palabra, porque tienen que ser ustedes los que lo deben de entender. ¿Mm? Es lo que está diciendo el Padre. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? O sea, como que les sorprende, dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, si no entienden esta que es la raíz y digamos que es un sustento para todas las demás, ¿cómo van a entender el resto? ¿Mm? Entonces les dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Prácticamente el Padre se dispone a explicarlo. Y estos son los de y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De eso tenemos muchos hermanos que los conocemos, que posiblemente se congregan y van todos los sábados o domingos o cuando quiera que sea que se congreguen y escuchan palabra, escuchan palabra, escuchan palabra, pero al salir de la puerta, después de que han atravesado la puerta, ni siquiera recuerdan lo que se dijo adentro. Y usted les puede preguntar, ¿cómo le pareció? ¿Qué parte le gustó? No se acuerdan ni siquiera. ¿Por qué? Porque Satanás viene y enseguida roba. ¿Sí? Esa palabra que se les dejó, o muchos de los que están acá, escuchan y después Satanás roba. Estos son asimismo los que fueron estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto es casi profético porque nos está hablando de tribulación, y no solamente estas tribulaciones pequeñas, sino esta tribulación grande que estamos viviendo muchos de los hermanos, y sabemos de qué estamos hablando. Y si usted no tiene esa raíz firme que está diciendo, usted puede ser de estos, no solamente que Satanás llega y le quita ya la palabra y usted no entendió nada, o puede ser también de los que caen en pedregales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, su raíz no está firme en, en Cristo, ¿cierto? Entonces, digamos que es fácil que cualquier elemento de tribulación, la muerte de un ser querido, cualquier elemento como una prueba terrenal de, qué sé yo, de enfermedad. Hay tantas pruebas por las que usted puede atravesar y según su personalidad usted le va a dar una importancia a esa prueba. Si usted no está fuerte en su fe y sabiendo quién es el Salvador y sabiendo por qué o a través de qué usted puede ser salvo, ¿qué pasa? Que usted no tiene una raíz firme y eso es como nada, eso es de corta duración. Y dice la palabra, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. ¿Listo? Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, recordemos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En esto, incluso yo me puedo llegar a clasificar. ¿Por qué? Porque es que los afanes de este siglo son el estudio, es la casa, es la renta, son los hijos, es el partido de fútbol, es la novela, es la serie. Esos son los afanes de este siglo. Usted puede tener en su carta de prioridades muchos afanes. Posiblemente su afán primordial es su familia, son sus hijos, es la meta de sus hijos, cómo van a estudiar. Esos son afanes de este siglo. ¿Sí? Puede ser la casa o el hecho de tener o cómo voy a mantener las cuotas de la casa. ¿Sí? Entonces llega la palabra, entra en usted, ¿cierto? Es metida la palabra dentro de usted, pero los afanes del siglo, lo pone así, el engaño de las riquezas, porque ese engaña, eso es oropel, o sea, todas las riquezas que usted tenga en este mundo es sencillamente mera vanidad. Y las codicias de otras cosas, ahí dentro de eso entra todo lo que usted quiera poner, entran y ahogan la palabra. ¿Qué quiere decir ahogan la palabra? Que la palabra realmente le está diciendo a usted algo a través del Espíritu y usted está diciendo no, esto es más importante. ¿Sí? Y la palabra vuelve y le habla a usted a través del Espíritu y usted le está diciendo, no, este afán del siglo es más importante que esto. ¿Sí? Y ya pone estos ejemplos el Padre en su palabra y dice, y estos,
los que fueron sembrados en buena tierra, al final los deja, dice, los que oyen la palabra y la reciben. O sea, no solamente es necesario escucharla, sino recibirla, ¿sí? Y recibirla es escudriñarla, es estudiarla. Y dan fruto. O sea, no solamente la persona que la recibió, la tuvo, y la tuvo para sí mismo. Y la entendió y mejor dicho, el Espíritu le hablaba y la tenía y la tenía. No, usted tiene que dar frutos. Si ya el Espíritu le ha dado y el Padre le ha dado entendimiento para entender la sabiduría del Padre, usted tiene que ir a otros, que es la gran comisión. Usted tiene que ir y empezar a profesar y empezar a que otros despierten, a quitar vendas. Usted tiene que incluso ir a curar enfermos. Y eso es dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. La pregunta en este momento de tribulación o de entrada a esta tribulación es, ¿qué semilla es usted? ¿En dónde cayó? ¿En tierra? ¿En pedregal? ¿Entre espinos? ¿Sí? ¿Se la comieron las aves? ¿O realmente aguardó algo? ¿O los afanes del siglo le están quitando escuchar esta palabra y dar fruto, ¿no? Después seguimos, estamos en el 20, seguimos y dice, también les dijo, ¿acaso se trae luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Eso es lógico, cuando hay un apagón, usted no prende una vela para esconderla debajo de la cama, usted la pone para dar luz donde hay oscuridad. El padre estaba haciendo un análisis de esta última semilla. Le está diciendo, ustedes son luz, ustedes ya tienen enseñanza, ustedes ya deberían ser maestros, dice la palabra. Ustedes tienen que llevar esa luz a otros. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y más en este tiempo, ni escondido que no haya salir a la luz. Estamos viendo que últimamente está saliendo mucha cosa a la luz que no sabíamos. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, seréis medidos, y aún se nos añadirá a vosotros lo que oís. Si usted oye y se le añade lo que oye, quiere decir que usted va a oír o a aprender cosas que el Espíritu le va a revelar que a otros no. Así de sencillo, porque se le está añadiendo lo que usted está escuchando. Si usted en este punto me está escuchando, es posible que el Espíritu a usted le esté poniendo más enseñanza de lo que yo estoy diciendo, porque se le está añadiendo. Y dice en el 25, porque al que tiene se le dará. Usted ha tenido y usted ha sido presto para escudriñar la palabra, para escucharla, para leerla, para sentarse, para dedicarle un tiempo de su vida a la palabra. Entonces se le va a añadir. ¿Qué se le va a añadir? Se le va a añadir conocimiento sobre la palabra. Y ese conocimiento le va a servir para época de tribulación. Y dice, porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Entonces, si no ha sido una persona que digamos que se redujo sencillamente a decir, yo voy, escucho lo que el cura tenga que decir y ya con eso me voy a la casa y con eso ya tengo suficiente. Si usted considera eso, la poca sabiduría que usted tenía o lo poco que se le dio, se le va a quitar. Porque usted no fue eh, prestos, no fue listo para seguir estas instrucciones y querer y tener esa hambre espiritual de querer más. Sigue el Padre diciendo, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Él está diciendo, usted ha tenido su tiempo, ya sea su vida, ya digamos que no venga nada ahorita, pero digamos que sea su vida qué tipo de semilla ha sido, ¿cierto? Y si él ha sembrado, qué tipo de fruto él va a cosechar al final. Él está esperando, mejor dicho, tener una buena siega, porque va a llegar el tiempo, y él dice, y el tiempo ha llegado, y su palabra es profética y es real. Y está diciendo, esto ha llegado en este momento. Entra después la parábola de la semilla de mostaza, que nos habla de esa fe que debemos tener.
¿En qué? En la palabra, porque es prácticamente lo que él está diciendo desde el principio. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Mm? Todo esto que yo he leído, que ha sido digamos que una buena charla, ha sido el contexto para el tema. Lo que pasa es que si yo empezara desde este punto, que es el 33, diciendo, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, mucha gente podría quedar diciendo con qué parábolas o de qué estaba hablando el Padre. Pero como ya hemos estado viendo y ha sido un llamamiento a qué tipo de semilla es usted en este momento de tribulación, entra diciendo lo siguiente, y aquí es donde viene el tema interesante. Dice, con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Dice después en el 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Entonces recuerden que empezó todo esto desde el capítulo 4 en la parte de arriba, diciendo que él estaba a un lado, ¿cierto? Que él estaba hablando, que les estaba explicando, que se fue un porcentaje de la gente, quedó otra, y él empezó a explicar esto con parábolas, y les dice, prácticamente al final, les dice, bueno, pasemos al otro lado, ¿listo? O sea, ya terminamos acá, tenemos una misión al otro lado, pasemos, como diríamos, pasemos el charco. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Entonces fue en la que estaba Jesucristo y se fueron otras barcas a pasar al otro lado. Pero en el 37 dice, estamos leyendo para los que llegan o se unen, Marcos 4, pero se levantó una gran tempestad, ¿listo? De viento, y echaba las olas en el barca de tal manera que ya se anegaba. Eso quiere decir, se anegaba es que ya se hundía. O sea, ya prácticamente cuando usted ve que el agua está entrando en la embarcación y que ya no hay nada que hacer, que usted ya se está hundiendo, lógico, usted tiene temor. Y veamos que las personas que estaban en la barca era gente muy diestra. Ellos no eran que se habían montado ese día y de chocolocos nos vamos a pasar al otro lado. No, eran pescadores que posiblemente estaban pescando desde que tenían 12, 14 años, que habían crecido de familia de pescadores. Ellos conocían el mar. Ellos sabían a qué se enfrentaban y ellos sabían qué tipo de vientos iban a enfrentar. Pero ese día en especial hubo algo en los cielos y en esa tormenta que ellos dijeron esto no es normal y sintieron ese temor. Entonces esa gran tempestad que vino de ese viento no era algo que ellos hubiesen visto antes. Y ojo con esto, no era algo que se hubiese visto antes. Y echaba las olas en el barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa. ¿De quién estamos hablando? Pues del Padre Jesucristo, de Yeshua. Él estaba, o Yahshua también, como le dicen, él estaba en la parte de atrás, ¿sí? Durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, como hombre, despiertes que usted no se da cuenta. Aquí es bien interesante. ¿Por qué? Porque él estaba en la embarcación. Muchos de nosotros si estuviésemos en ese momento diríamos, no, pues no tendríamos tanto miedo porque sabemos que el Padre está con nosotros. Mi, mis palabras hacia ustedes son, luego el Padre no sigue con ustedes en este momento. Claro, claro que están. Él está atrás de ustedes. Él está en la popa, en la parte de atrás de ese barco y hay tribulación, ¿cierto? Y parece que todo se fuese a acabar y que mejor dicho ya es el fin, pero él está durmiendo. Y este durmiendo no es que él no sepa qué está pasando, sino que él quiere dos cosas. Él quiere que usted vaya y lo busque, que usted muestre su interés diciéndole, Padre, me siento asustado, Padre, te necesito en este momento. Eso es lo que él necesita, que usted dé ese primer paso y vaya con corazón arrepentido y vaya y ponga sus rodillas y hable con él. Él necesita eso y usted sabe que lo necesita.
Entonces se levanta esta tempestad, él está durmiendo sobre este cabezal y le despertaron, fueron y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Mm? El padre sabía, claro que sabía, que la situación estaba difícil, claro que él sabía, ¿sí? Estaban pereciendo, ellos creían que iban a perecer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en este momento de tribulación, para los que sabemos cómo viene y qué es lo que viene, van a venir momentos muy difíciles. Pero el Padre está ahí, en esa embarcación. Y Él nos dijo en su palabra desde el primer momento, vamos a pasar al otro lado. Si no, si quieren devuélvasen, porque estamos en este momento en el 38. Pero lo primero que el Padre había dicho, ¿cierto? En el 35 dijo, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Él no dijo, si puedo, hoy se ve como medio oscuro, espero Dios quiera. No, él dijo, pasemos al otro lado. Y eso es una orden que se nos está dando. Tenemos que pasar al otro lado porque sabemos en quién hemos confiado. Entonces, y levantándose, reprendió. O sea, ya él se levanta de una. Él no dice, bueno, sí, ya más tarde o... No, él primero lo que hace es levantarse. Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea, como que hubo una calma. Esa calma o esa paz que traspasa todo entendimiento. Y claro que había traspasado todo entendimiento porque la gente no entendía cómo en esa tempestad se había calmado de un momento a otro, pero había calma, había paz. Y él fue en un momento que dijo, esto está bajo mi control. Y estuvo bajo su control. Seguido a eso, que él calma esto, se voltea y les hace una reprimenda. Y es un llamamiento a todos nosotros y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Eso es el 40, versículo 40. Vuelvo y lo repito. Les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? O sea, porque usted está asustado, porque está acobardado. La palabra amedrentado no solamente es con miedo, sino acobardado. O sea, que realmente usted busca un refugio, que usted busca salir de esa situación. Y les dice, pero usted ¿por qué está así amedrentado? Luego no tiene fe. O sea, luego no ha creído en mí, luego no me vio durmiendo atrás, luego no le dije desde el principio que íbamos a pasar al otro lado. Entonces les dije, tengan fe. ¿Se acuerdan que anteriormente les había hablado de la fe? Bueno, pues entonces ahí les está diciendo, no les acabo yo de hablar de la fe. ¿Y qué pasó? En el momento de la tribulación, ustedes sucumbieron. ¿Qué pasó entonces? ¿Ustedes qué tipo de semillas son? Si en el momento de la tribulación y la persecución a causa de mi nombre, ustedes van a rechazar mi nombre. Dice en el 42, el 41. Entonces temieron con gran temor y se decía uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lógico, los discípulos sabían quién era él. Recordemos que habían otras barcas, ¿sí? Hay mucha gente que en estos momentos de tribulación, cuando vean a usted que usted está hablando, profesando palabra y encuentren verdad, van a encontrar en usted, a través de usted, a ese que tiene poder. No es su poder, no es su palabra, sino es el Padre que lo está utilizando a usted para dar iluminación a otros. Lo acabamos de leer. Usted no da luz para meterla debajo de la cama. Usted da luz para brindarla. ¿Mm? Entonces se preguntan ellos eso. En este punto termina Marcos 4, pasamos a Marcos 4 y sigue. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Pues pasaron, sí, claro, pasaron. El padre les dijo, vamos a pasar y pasaron. Hubo tribulación, hubo tribulación. Pasaron al otro lado, pasaron al otro lado. Y veamos la obra que había dispuesta para el otro lado. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, ahí puso un pie prácticamente. Le está diciendo que ya pone un pie sobre tierra, ¿cierto? Y esto es profético. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, o sea, dormía en los cementerios, y nadie podía atarle,
ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz le dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Veamos, hay mucha gente que a veces dice: no, pero es que yo creo en Dios. Ah, no, pero es que yo creo en Jesús. Los demonios, aquí nos damos cuenta que los demonios creen. O sea, creer lo va a hacer a usted hasta ese punto salvo. O sea, nos estamos dando cuenta que ellos también creen y ellos saben quién es. ¿Sí? Hay mucha gente que incluso profesa con su boca y saca demonios y hace una cosa y hace la otra en su nombre. Yahshua, Yeshua, el Jesús, el Cristo, el ungido, lo hacen en su nombre. Y Él les va a decir al final de los días: retírense de mí, hacedores de maldad. Entonces realmente la salvación a la que usted tiene que llegar, no es decir: sí, yo creo que sí existe. Es realmente confesar con su boca que Él es el Dios y que su sacrificio fue por sus pecados, y que usted lo acepte a Él como abogado y único abogado ante el Padre. No hay nadie más. No existe la Virgen, no existen los santos. Él dice en su palabra que Él es el único. Entonces, vamos viendo acá que Él decía en el 9 y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos. O sea, el Padre le pregunta a él: ¿usted cómo se llama? Y no le estaba lógico preguntando el nombre del gadareno, de la persona, del muchacho que rompía cadenas y todo eso, sino que él está hablando adentro con esos demonios y le dice: ¿ustedes cómo se llaman? ¿Sí? Y les dijo: yo me llamo Legión. Para los que no saben, una legión son aproximadamente 1000 soldados romanos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que está poseída puede tener 1000 demonios por dentro. ¿Y qué puede ser? Puede ser una persona que sea borracha, que no pueda dejar el alcohol, que no pueda dejar las drogas, que tenga que adorar ídolos porque está atado a sus ídolos. ¿Qué nos ha vendido Hollywood? Que una persona poseída es la que sube por paredes y todo eso. ¿Se ha visto eso? Sí, claro que se ha visto. Pero tener 1000 demonios adentro puede ser una posesión de otro estilo. Entonces veamos que el padre le pregunta: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Lo vamos a dejar hasta ahí, que es el versículo 13. Hemos visto algo muy interesante, y lo que yo les he dicho ahorita es que es algo prácticamente profético. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta cómo Él está en un lado, Él instruye en palabra a través de parábolas. Él pasa un periodo que está en el mar como callado, como que nadie lo ve, como que nadie lo escucha. Pero en el momento prácticamente antes de llegar a la orilla hay tribulación, hay olas, hay miedo. Y él se levanta con fuerza, pone un pie sobre tierra a echar demonios. Si usted ha leído palabra, usted sabe de qué estoy hablando. Y usted está entendiendo que el Padre en ese transcurso está mostrando su llegada, su instauración con los 12 discípulos, cómo los enseñó a ellos, cómo después asciende, ¿cierto? O desciende y después asciende. No lo vemos ahorita, no lo vemos ahorita, porque obramos por fe, caminamos por fe, pero Él está ahí dormido en esa barca. Y cuando el mar se ponga tempestuoso, con sus flechazos y con ese tipo de cosas, vamos a entrar en desesperación. Eso es humano, eso es lógico que entremos en desesperación. Pero no vamos a entrar en temor
porque el Padre nos ha dicho, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está esa fe que ustedes me estaban diciendo si este es el momento en el que ustedes tienen que mostrarla? Después de que la gente se dé cuenta quién es, él pone el pie sobre tierra y empieza a echar demonios. Tenemos una esperanza, hermanos. ¿Mm? Bueno, ahora, ahora quiero que nos pasemos, y ustedes en su palabra, en su Biblia, busquen Daniel 3. Muchos habrán escuchado acerca de Daniel 3 y es esta predica acerca de estos tres muchachos que fueron rescatados del fuego. Vamos a hacerle un análisis y vamos a tratar, yo sé que estamos ya a 51 minutos, pero vamos a tratar de unir estas dos cosas, ¿listo? Y darnos cuenta cómo el Padre tiene una esperanza y una palabra para nosotros a través de esto. Dice, vuelvo y lo repito, Daniel 3, desde el 1, arrancamos. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Faltaba alguno? No, estaban todos. Es como si yo dijera, en este momento se reuniesen magistrados, abogados, veterinarios, doctores, todos. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre ni adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces ya tenemos que hay castigo. ¿Listo? Dice el 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, y yo lo pondría acá, en Miguel 1.1 diría, y de los news, y de los periódicos, y de el televisor, y de Caracol, y de RCN, y todos estos noticieros, porque son los que están manifestando esto, sigo la palabra, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos, sin excepción, todos, lenguas, naciones. Y estamos hablando que no solamente era Babilonia, entendiendo ahora Babilonia como que todo esto es Babilonia. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Veamos esto como una visión profética, que es el hecho de que van a decir quiénes no se quieren arrodillar ante la estatua. Tráigamelos ante el mismo rey. Consejos, jueces, a ver qué es lo que está pasando con ellos. ¿Por qué es que no quieren? Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad? Y aquí pongan su nombre, si ustedes quieren. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado?
A ustedes les están diciendo, es verdad, y los van a llevar. Es verdad que no lo quieren hacer. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír, le están dando una segunda oportunidad y eso va a pasar. Estáis dispuestos entonces que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Segunda oportunidad. No los voy a matar de una vez, pero les estoy preguntando, ¿quieren hacerlo de una vez? Y les va la advertencia, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será os que los libre de mis manos? Eso a muchos de nosotros nos van a decir en ese momento. Bueno, tiene la oportunidad o si no va a perder, qué sé yo, su trabajo, va a perder su familia, va a ser echado a un horno no de fuego, un campo FEMA, qué sé yo. Tantas cosas que se pueden inventar estas mentes malignas. Y en ese momento le van a dar a usted la oportunidad. Y le van a restregar posiblemente en la cara. ¿Dónde está ese Dios? ¿Cierto? Y usted sabiendo ya, escuchando palabra, usted dice, mi Dios está aquí, detrás mío. Y sé que en este momento está durmiendo, pero se va a levantar. Dice, en el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Está diciendo, él puede. O sea, esta vaina ni siquiera nos está preocupando. ¿Listo? Pero al que servimos, sabemos que nos va a librar. Y veamos que en el 18, lo importante de esta palabra con la que inicia. Y si no, o sea, la fe de ellos es tan, digamos que tan poderosa que ellos pueden decir, Dios nos va a librar. Posiblemente no le tenemos miedo a la carne, pero sabemos en quién hemos confiado y sabemos que lo de adentro es lo que vale oro y lo que tenemos que realmente salvar. En el momento en que inclinemos nuestra cabeza, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Entonces sabemos que estamos en quién estamos confiando. Entonces Él les dice, y ellos le dicen a Él, bueno, y si ahí morimos, y si nos achicharramos, porque dicen, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Dicho, o sea, en la cara. Entonces eso ofende, lógico, a este rey, y que le responde en el 19. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó de aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Les dijo 7 veces más, 70 años. Los que saben la cuestión de la higuera saben de qué estoy hablando. Y mandó a hombres muy vigorosos, o sea, mandó a los que dicen los mexicanos, los mamados o los fortachones, a los vigorosos que tenían su ejército a que atasen a Sadrach, o sea, van a mandarlos, van a decir, vayan a esa casa, necesito que me saquen pongan su nombre si quieren, a Sadrach, a Mesach o a Abednego, para echarlos en el horno ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, o sea, atados con todo lo que ya tenían puesto y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Veamos acá. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, lógico, al horno le habían metido leña hasta más no poder, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado, o sea, lo habían, a esos fortachones, la llama se los consumió a ellos. ¿Sí? Los que habían alzado para votarlos. La llama los alcanzó a eso. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es una reflexión que hago. En la Segunda Guerra Mundial hubo un papel que jugaron una serie de judíos a los que se le llamaban los capos. Los capos tenían su estrella, recordemos que los judíos normales tenían una estrella de Renfán, en forma de sacrificio a su dios Renfán, que era amarilla. Pero los capos tenían en su costado una estrella azul. Lógico, de Renfán también. Y tenía la palabra capo. ¿Serán estos, los del propio rebaño, los que irán a estas casas a sacar a los otros? Mi pregunta es, si usted está dispuesto a traicionar a su hermano, el fuego del Padre lo va a alcanzar. ¿Sí?
Si usted realmente piensa que va a llegar un momento en el que el hambre lo va a hacer hablar en contra de su hermano, testificar en contra de su hermano, falso testimonio, o decir en esa casa está, o vender a su hermano, la llama de ese horno lo va a alcanzar a usted. Entonces, ojo, ojo si en algún momento a usted se le atraviesa por la mente vender a uno de sus hermanos, ¿no? Dice, ah, estamos en el 22. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho y la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Él les dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sápatras, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun sobre el cabello de sus cabezas, ni eso se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, quien envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Interesantísimo, porque hasta el mismo rey reconoció que lo que él había levantado era falso. Todo esto era falso. Todo eso no servía. Todo eso era de otro lado y que uno tenía que seguir siendo firme con el Padre. Por lo tanto, decretó a todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso quiere decir muchas cosas. Pero de lo que yo siento acá y la enseñanza que nos está dando, y muchos que sabrán esta historia sabrán que Nabucodonosor no terminó bien. Él terminó comiendo entre bestias, ¿cierto? Arrastrándose y siendo parte de estos animales del campo. Pero nuestro análisis, ya voy en este momento a las 8:04, es mantenerse firme para la salvación, mantenerse firme en la palabra, mantenerse firme en profesar quién es el Cristo, quién es el Dios, mantenerse firme en lo que en su fe, en esta fe se basa en esta palabra. Eso es en lo que nos tenemos que mantener firme, porque en la tribulación, ya sea que nos pongan el horno y nos lo calienten 7 veces, o ya sea que estemos en medio de ese barco, como decía ayer un hermano en su prédica, que me encantó. Él decía: no miren la tormenta, no miren la tormenta, miren al Padre. O sea, enfóquense en esa salvación, enfóquense en ese punto. Y no se dejen consumir y no se dejen amedrentar o por ese horno de fuego, ¿cierto? O por esa tormenta que los quiere hacer ahogar, o que ustedes creen que se van a ahogar en medio de eso. Recuerden que al final le van a dar, como aquí este rey, le van a dar la razón al verdadero Padre. Y en Marcos 4, él va a llegar a echar estos demonios. ¿Sí? Entonces, sabemos en quién hemos creído, sabemos realmente que nuestra fe está basada en la escritura del Padre, en, en esta fe de Yeshua, del Cristo, del ungido, que ha muerto por sus pecados, porque Él es el único abogado. Hemos creído en Él, hemos creído en su palabra. Y en ese momento, hermano, yo lo invito que si usted es
está dudando o sencillamente nunca había escuchado o posiblemente esta sea la primera vez que alguien le ha llegado con este tema o posiblemente su espíritu en estos últimos tiempos está empezando a creer, yo lo invito a que usted haga una oración de fe. Vaya a su cuarto, usted no tiene que ir con un padre o nada de esto. Vaya a su cuarto, que el padre él solito, usted tiene una conexión con él. Coméntele, como hablando con un amigo, cuáles son sus inquietudes, sus miedos. Si usted tiene angustias, déjeselas en mano al Padre, que el Padre va a llevar un control de su vida en este momento, cuando usted le entregue su vida a Él. Si usted no se la entrega, es muy difícil que la controle. Si usted no le dice a este Padre, súbaseme a este barco, que lo veo que se me va a naufragar, Él no se va a subir, ¿sí? Pero necesitamos que Él esté en nuestro barco, en nuestra vida, que Él sea quien nos salve de este fuego, quien nos dé la fe para decir, así me manden a ese fuego, yo no me voy a arrodillar ante eso. O el que nos da la fe de decir, y si morimos, sabemos en quién estamos creyendo. Porque nuestro fin no es salvar esto es carne, esto es pasajero, esto es una vasija de barro, como lo dice la palabra, y no queremos salvar esto. De hecho, para el cristiano, la muerte es ganancia. Entonces, seguir creyendo, seguir firmes, hermanos. Sé que las cosas se van a poner un poco más feas, mmm, pero sigan firmes en quienes han creído. Bueno, yo los dejo ya ahí, son las 8:07. Les agradezco a todos los que se han unido en esta noche en Creyente Clandestino, más clandestino que nunca y más censurado que nunca. Solamente creo que van a ver los videos a través de Facebook. Es muy difícil ponerlos en YouTube. Los eliminan a las 24 horas. Así que ustedes son encargados de llevar palabra a otros. No soy yo, no es que yo tenga un don especial, son ustedes y ustedes han sido encomendados para esto. Ustedes han sido eh, predestinados, como dice desde el principio, para salvación. Bueno, entonces terminemos con una oración. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos, Señor, gracias por los hermanos que hoy se han conectado, Señor, por las personas que has puesto en su corazón, Señor, escuchar de tu palabra. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, amado Padre. Sabemos que el enemigo, Señor, sabe que tiene poco tiempo y está como león rugiente, buscando a quien devorar, Señor. Te pedimos que poses tu mano sobre nosotros, sobre nuestras familias, Señor. Sabemos que hay tempestad fuerte, Señor, que hay virus, que hay peste maligna y destructora, Señor. Pero te pedimos, amado Padre, Señor, que nos cubras, que fortalezcas nuestra fe, Señor, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos que tú eres nuestra roca fuerte, Señor, y que hemos cimentado nuestra casa en esta roca, Señor. Te pedimos, amado Padre, Señor, que en este día nos llenes de tu salud, que nuestra alacena, que nuestra comida, que los aires de nuestra casa, Señor, sean bendecidos con tu mano, Señor, y que sea echado afuera todo intento del maligno de hacernos daño, amado Padre, Señor. Sabemos que hay hornos calientes preparados para nosotros, Señor. Sabemos que hay tempestades y nubes oscuras, Señor, las cuales nos quieren amedrentar, amado Padre. Pero en este día, Señor, te pedimos por los que están aquí presentes, por sus familias, Señor, y por aquellos que nos van a escuchar, para que seas tú levantando, calmando esto, Señor, y echando demonios afuera, Señor. Que seas tú en el momento del fuego, Señor, quienes nos estés acompañando y quienes estés diciendo, ustedes han confiado en mí y yo estoy respondiendo para ustedes. Amado Padre, Señor, agradecemos por este día, agradecemos por tu palabra, porque está ahí, Señor. Y te pedimos, amado Padre, Señor, que independientemente de lo que pase con nosotros, sigamos fiel y firmes en tu camino, Señor. Agradecemos lo que nos das hasta el día de hoy y todo esto, Señor, lo dejamos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, Yeshua, el ungido, Señor, el único y verdadero, amado Padre. Todo esto lo dejamos en su nombre y te agradecemos infinitamente por todo esto. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por unirse hoy a este creyente clandestino, más clandestino y más censurado que nunca. Y nos veremos el próximo domingo a la misma hora, a las 7 p.m. 7 p.m. Colombia. Ya si hacen el cambio aquí en Canadá, no sé cuándo lo vayan a hacer, pues seguimos 7 p.m. Canadá. Cualquier cosa les estaré informando. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz y bonita noche.